Vamos a leer lo que dice primero el baterista de la banda Tool, ¿ya? De la banda Tool, el baterista. Vamos a ver lo que dice. Después de emitir la declaración sobre LAM es esta entidad que canalizó a Aleister Crowley en 1918 en Nueva York con el ritual de los trabajos de Amalantra, en la revista Starfire, volumen 1, número 3, en 1989, que describía los procedimientos y destierros del uso de la imagen en operaciones mágicas, el uso de la imagen de LAM en operaciones mágicas. Muchos practicantes de los rituales del extremo profundo de la piscina, Nightside, aquellos que buscaban transferencia de entidades preterhumanas, comenzaron a utilizar la herramienta LAM como un modo de entrada a dimensiones alternativas o reinos de conciencia. Fíjese usted, esto tiene que ver con el mundo astral, es decir, a través de dimensiones que se abrían, ya dimensiones astrales de conciencia que se abrían con este procedimiento que había creado Aleister Crowley con LAM. Y esto es un ritual que hizo Aleister Crowley de canalización y que luego Kenneth Grant lo toma. Para estos intrépidos Lamanauts, la máscara de Aiwass abrió un portal o puerta de enlace fuera del módulo terrestre de uno, funcionando como un medio para establecer contacto y clave para los misterios de nuestro nexo ultraterrestre. Esto dice Danny Carey, el baterista de Tool. Bueno, aquí primero hay varias cosas. Lo primero es que Aleister Crowley hizo un ritual en 1918 con los trabajos de Amalantra, que estos rituales consistían en una serie de invocaciones y llegaron al final a contactar a un ser que es conocido como LAM, que es muy parecido a un gris. Bueno, resulta que Kenneth Grant hereda esa tradición esotérica como discípulo de Crowley y luego funda la Orden del Tifón. Y él se basa precisamente en estas técnicas. Bueno, precisamente aquí cuando Danny Carey habla de la máscara de Aiwass o Lamanauts, habla de un portal, ya que se abre al mundo astral y a entidades interdimensionales a través de la invocación de LAM y a través de LAM como un nexo hacia ese otro mundo, ¿ya? Ahora, desde luego que ese otro mundo no es algo que es parte de la tradición milenaria esotérica, o que dentro del rosacrucismo es de importancia, del rosacrucismo. No, es algo que Aleister Crowley podría haber descubierto. Y eso ha creado un nexo con otras entidades, ya, de otras dimensiones. Y el principio fundamental de la Orden del Tifón es esa, el contacto con entidades de otras dimensiones. Ahora, se dice que la persona tiene que visualizar que está dentro de la entidad LAM, es decir, que tiene que ver a través de los ojos de la entidad, como si la estuviera, ya como si la entidad estuviera incorporándola, así como un medium. Y eso precisamente crea el nexo y la conexión del vínculo, ya, con esa dimensión. Y eso es un ritual de Aleister Crowley, los trabajos de Amalantra, que toma Kenneth Grant y es uno de los más conocidos. Ahora, evidentemente que esto es completamente parasitario, porque imagínense ustedes abrir una puerta dimensional de esa manera y además con esta entidad, con todo lo que ya hemos visto a Aleister Crowley, ¿ya? Ahora, fíjense lo que les voy a mostrar a ustedes. Es una entidad. Esto que están viendo en pantalla es una revista que se llama Starfire, que precisamente es la que habla el baterista de Tool, Danny Carey, donde es publicado una serie de rituales de destierro, donde se utiliza la forma de LAM, ¿ya? Y todo esto en relación a la OTO. Fíjense ustedes, esta es una revista de la OTO oficial, fíjense aquí la portada. Esta revista Starfire tiene un ritual, ya, donde se tiene que incorporar como el ritual del pilar del medio de la Golden Dawn o la alineación de chakras, así como un pilar de luz, pero en realidad en vez de un pilar de luz, una serpiente que tiene la cabeza de un ser casi extraterrestre, que es la cabeza de LAM.
Esta es una entidad serpentina, como pueden ver. Ahora la están viendo en pantalla. Y aquí hay una serie de instrucciones del ritual que están en inglés, que yo se las voy a decir en español para que vean lo que dice precisamente, ¿ya? Bien, en este momento están viendo este artículo de Michael Staley en relación a la Orden Tifoniana y la OTO y la entidad LAM. La entidad LAM que canalizó a Aleister Crowley. Y vamos a ver qué es lo que dice este escritor sobre el trabajo de LAM en relación a Aleister Crowley y la Orden del Tifón. Él habla de una serpiente LAM llamada Sadhana y dice básicamente que esta serpiente se entrelaza con los chakras y a medida que se va pasando por los chakras se va mantralizando, se va haciendo un mantra con una oración específica. Todo esto basado, si se fijan, en el Tantra y en visiones hinduistas que la OTO, como les había dicho, toma y distorsiona muchísimo. Entonces, les voy a leer aquí lo que dice, porque aquí está en inglés, pero se lo voy a leer en español en este momento. Dice: este es el segundo de una serie de artículos que surgen del desarrollo de LAM como una forma de iniciación. Escucharon bien, la entidad LAM que canalizó a Aleister Crowley como una forma de iniciación. Los lectores recordarán la conclusión del artículo LAM de Gateway en el número anterior de la revista Starfire, que es la revista en la que están en este momento viendo en pantalla. La conclusión de la serie anterior de Starfire era que LAM no era simplemente una entidad, sino una puerta de entrada a la experiencia de la gnosis. Así entonces lo ven dentro de el telema y de la Orden del Tifón. Esta experiencia directa es el objetivo del trabajo mágico místico, dice este autor. Si LAM tiene tal potencial, entonces ese potencial debería ser fácilmente aprovechado. Por lo tanto, deberían pasar a primer plano nuevas formas de trabajar con LAM, dice. Fíjense ustedes, está llamando también a trabajar con LAM de diferentes maneras. Luego dice, incluso una práctica tan aparentemente simple como el ritual menor de destierro del pentagrama o el del hexagrama, cada iniciado trabaja el pentagrama de manera diferente, con algunas diferencias de la pronunciación y gestos, en las evocaciones imaginativas, etcétera. Entonces aquí lo que él dice que bueno, que todos los rituales, ya el iniciado básicamente los va adaptando en su manera de vibrar, en cómo le acomoda las visualizaciones, etcétera. Entonces que desde ese argumento llama a trabajar con LAM de diferentes formas. Desde el punto de vista de la evocación, desde el punto de vista de los trabajos rituales mágicos, trabajar con LAM así como si fuese LAM una especie de idea creativa, ¿ya? O así más o menos ellos lo intentan enseñar. Dice que LAM surge del trabajo de Amalantra de Crowley, pero nunca elaboró Crowley el tema, por lo tanto le corresponde a la Orden del Tifón y al grupo de Starfire elaborar el tema, o al menos tener la iniciativa de aquello, en cuanto como un trabajo de profundización con LAM. Ya, un trabajo de profundización, y también eso es la Orden del Tifón, una especie de profundización teórica de LAM. Dice que en el curso del artículo del número anterior de Starfire se ocurrió que la posible conexión con la serpiente de fuego a través del mismo nombre LAM, o sea, una serpiente de fuego, ya, y esto se debe a que LAM se relaciona con el Muladhara chakra, que es entonces el vínculo que se hace con la serpiente de fuego. Esto es lo que dice este autor. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay una conexión directa con el hinduismo, con los chakras, y es lo que les he venido diciendo, que la OTO trabaja básicamente un sincretismo con eso, haciendo una distorsión de aquello. Entonces aquí, por ejemplo, dice que hace varios meses el autor de este autor leyó un relato de un sueño que sugería que la cabeza de LAM ya estaba montada sobre el cuerpo de una serpiente. A través de esto hizo conexiones, ya este autor, e incluso aquí hay una distorsión completa. Dice que LAM hasta la fecha es como tiene una conexión con el Santo Ángel Guardián, ya, así como con el Aeón de Mat.
todo esto son visiones del telema, cosas, digamos, bastante marginadas, vamos a decir. Y porque igual mucha gente que a lo mejor le trae Aleister Crowley no conoce realmente lo que hay detrás de todo esto. Entonces aquí habla de que básicamente hay una relación de Lam con una serpiente de fuego, y habla también de un sueño que leyó y lo que llevó entonces a trabajar con un ritual, vamos a decir, que se basa en el enfoque de la visualización para poder, vamos a decir, para poder incubar esta entidad parasitaria, completamente parasitaria. Ustedes la van a ver ahora cómo es la forma, y es como una especie de alineación de chakra, ya donde se va mantralizando y se va creando esa serpiente con la cabeza de Lam. Habla básicamente que tiene que ver también con los cuerpos sutiles, ¿ya? Y cómo esa entidad se tiene que vincular a esos cuerpos sutiles, una parasitación completa, con el paquete completo, lo que hace aquí Starfire, ¿ya? Y es importante, la columna vertebral es importante en el trabajo de cómo fluye la energía. Entonces, toda la parasitación de la columna vertebral es algo muy serio, Y entonces aquí también habla del uso de tattvas, ¿ya? El uso de tattvas para, a medida que se va trabajando con los chakras, se vaya visualizando los tattvas y hacer una invocación, ¿ya? Apropiada en cada chakra a medida que se va activando esto. Habla de las imágenes y las sensaciones que puede tener la persona cuando va haciendo este ritual y va trabajando estos mantras, y cómo tiene que ir visualizando esa serpiente, cómo se va formando, ¿ya? Habla de que esto es como una especie de estado de gnosis que la persona entra y que es una forma que tiene que tomar. También habla de que la creatividad y la imaginación del iniciado es muy importante, ¿ya? Y que se pueden crear diferentes invocaciones a través de este tipo de vehículo astral que ellos crean, que en realidad es como una incubación de un parásito, ¿ya? Habla de la vinculación que tienen los magos con la visualización y cómo este se relaciona con las invocaciones, ¿ya? También menciona eso. El texto habla mucho de lo que es la imaginación y cómo la imaginación se relaciona a las invocaciones. Habla mucho de eso el texto. De hecho, esta revista tiene también un artículo relacionado a lo que es la imaginación como tal. Y al final de esto, igual aquí miren, aquí pueden ver cómo va pasando por cada mantra y cada chakra, miren. Aquí pueden ver, miren, aquí va diciendo cada mantra con este chakra. Aquí otro mantra con este chakra, aquí otro mantra con este chakra, y así se va formando, fíjense ustedes. Ahí está descrito más o menos todo el ritual. Y aquí dice algo muy interesante, porque dice que la tercera imagen de Lam, porque él habla de Lama y Lam es el camino, es una palabra sánscrita. La tercera imagen es Cthulhu, que es la entidad de Lovecraft, ¿ya? Que se muestra como un pulpo, pero también es descrita con un aspecto de dragón. Entonces ahí hay una relación interesante. La serpiente, el dragón, la serpiente antigua, el dragón, es una vinculación. Y cuando se habla también de este pulpo, también es una imagen que es una imagen utilizada mucho en el sendero de la mano izquierda. Entonces ahí hay una relación interesante que hace este escritor, porque habla de que la serpiente, el dragón ya siendo una imagen de Cthulhu, pero también Cthulhu una imagen de Lam, la serpiente, el dragón, es decir, estamos hablando de la misma bestia. Pero lo importante de esto es que muchas personas piensan que entonces Lovecraft solamente fue un escritor, pero como ustedes pueden darse cuenta, la gente de la Orden del Tifón, de Starfire, de la OTO, utiliza todas estas ideas como imágenes mágicas para hacer diferentes rituales, como lo están viendo acá.
Y miren lo que dice de Cthulhu, dice, existe un paralelo entre Cthulhu y Kundalini Shakti. Ambos son máscaras de las energías dinámicas de la conciencia, cuya función es destruir el engaño de la conciencia dividida. Cthulhu yace soñando, y también la Shakti. Fíjense, habla de la trascendencia de la dualidad por medio de Cthulhu. Fíjense, todo el sistema inventado totalmente distorsionado, que no tiene nada que ver con una tradición esotérica. Es la Orden del Tifón y la OTO. Y luego al final además dice que todas las personas que tengan experiencias con trabajos de LAM, que quieran contar sus experiencias, pueden escribir a Starfire, ¿ya? La revista. Increíble, ¿no? La distorsión de conceptos que tiene todo esto es increíble. Ahora fíjense ustedes acá abajo, hay una imagen precisamente que muestra como casi una imagen de un alien, fíjense cómo es, con la cabeza más grande, etcétera. En eso supuestamente se convertirían estas personas después de incubar esa serpiente, después mutaría eso en ellos tomarían como esa forma. Muy similar a lo que hace la God Form egipcia en la Golden Dawn, pero con esa forma. Fíjense ustedes, el sistema de magia es una porquería realmente, porque es completamente parasitario. ¿A qué tipo de entidades están llevando a estas personas? A la humanidad, a la gente, ya vendiéndoles cualquier cosa. Y hay grupos de Facebook donde se comparten estas cosas, les interesa estos temas, ponen rituales, como si fuese cualquier cosa, como si no tuviese ninguna importancia, ninguna relevancia del impacto que esto tiene en la psique humana, en el inconsciente colectivo de las personas, etcétera, en la reconfiguración de los arquetipos, y cómo esto favorece a la parasitación global y al control global. No tiene nada que ver con la iluminación, si se fijan, ni con liberarse de algo, sino que es tomar la forma de una entidad completamente parasitaria. Eso es la Orden del Tifón y la OTO. Y esto lo vinculamos a todos estos temas que hemos estado aquí tratando con la idea de la parasitación, ¿no? De cómo esto entonces es como una especie de incubación de esta entidad, como una invitación a eso, que es la misma forma de cómo se invoca LAM, que dicen que se tiene que como incubar a LAM, como tomar la forma de LAM, mirar a través de los ojos de LAM, es lo mismo, es decir, es una forma de entrelazar la conciencia de la persona con la conciencia de esa entidad, y después la conciencia de esa persona funciona a través de la conciencia de esa entidad, o sea, la entidad toma conciencia de la persona, básicamente. Tiene una manipulación total. Entonces, realmente es aberrante lo que enseñan, y esto aquí lo pueden encontrar en Starfire, que también está en la ficha. Adictivos.